Bien, tenemos ya en comunicación telefónica al ex fiscal del Supremo, Víctor Cubas, para dialogar un poco sobre esta última información que ha dado a conocer José Domingo Pérez, fiscal, que ha denunciado a Pedro Chávarri, fiscal de la Nación, por encubrimiento real y por encubrimiento personal, ¿no? Vamos a ver cuál es la lectura del fiscal Víctor Cubas. ¿Cómo está, don Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarlo. No, el gusto es de nosotros. Bueno, ¿cómo ve usted esta situación? ¿Se agudiza más la confrontación entre José Domingo Pérez y Pedro Chávarri, ¿no? Sí, evidentemente es una denuncia que, por decirlo menos, sorprende bastante, dado que es la primera vez que un fiscal provincial denuncia a la máxima autoridad de la institución. Y si ello es así, evidentemente que el señor fiscal debe tener pues elementos, indicios de que la máxima autoridad del Ministerio Público está tratando de realizar actos que están tipificados como delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento real y personal. ¿Qué tipo de denuncia es esa, encubrimiento real y personal? ¿A qué le atribuye esto? El encubrimiento es una figura que está prevista en el Código Penal como delito y consiste en que una autoridad, en este caso, está realizando actos tendientes a sustraer a una o más personas de la persecución penal. Eso es el encubrimiento personal. Y también hay otra modalidad de encubrimiento, que es encubrimiento real, que consiste en que la persona denunciada estaría realizando actos encaminados a destruir elementos probatorios que acreditan la comisión de delitos por parte de otras personas y que evidentemente tiene por finalidad perturbar la acción de la justicia. ¿Podríamos hablar ahí del caso de los cuellos blancos del puerto o los casos de Keiko Fujimori o Alan García también? En realidad, habría que ver el documento elaborado por el señor fiscal, pero indudablemente, dada la autoridad que ejerce el fiscal de la Nación, la noticia criminal estaría relacionada con esos actos. Que la autoridad máxima del Ministerio Público estaría tratando de sustraer a determinadas personas de la persecución penal o tratando de destruir elementos probatorios que son indispensables para acreditar la responsabilidad de los investigados hasta este momento. Ahora, y con esta denuncia que hace Domingo Pérez, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo debe actuar el fiscal Chávarri? ¿Le tiene que responder mediante un documento o qué es lo que debería hacer? En realidad es una situación inédita, por un lado, pero por otro lado es una situación muy conflictiva por lo siguiente. Una denuncia se puede hacer contra la persona que ejerce un alto cargo, es decir, contra un funcionario, un alto funcionario del Estado. No hay ningún problema en denunciarlo. El problema surge acá de que es denunciado el propio fiscal de la Nación. Los únicos órganos que pueden investigarlo son el Consejo Nacional de la Magistratura, que actualmente no existe, y el Congreso de la República. Si se tratara de otro funcionario que no fuese el fiscal de la Nación, lo podría investigar el propio fiscal de la Nación. Pero esta es una situación inverosímil.
que no podría darse en la realidad, que el mismo doctor Chávarri se abra investigación para determinar si son verdaderas o falsas las imputaciones que le están haciendo. No puede ser juez Entonces, ni parte, ¿no? Exactamente. Entonces, en este momento, la única posibilidad para poder realizar una indagación preliminar es el Congreso de la República. Ahora, pero en el Congreso de la República hay una investigación ya contra Pedro Chávarri que todavía permanece en la subcomisión de acusaciones constitucionales y que no ha avanzado, ¿no? Para nada. Y esta sería una segunda que al menos todavía no se ve que se estaría pronto a ver, ¿no? En el Congreso hay más de una denuncia constitucional que no ha sido todavía puesta en debate, que no ha sido vista, y eso es precisamente lo conflictivo de la situación, que ahora el Congreso tendría necesariamente que examinar esta denuncia, porque ya no se trata solamente de casos que se relacionan, sino de una denuncia que se relaciona directamente con la lucha contra la corrupción. En el contenido de la denuncia por encubrimiento, lo que se está diciendo es que el fiscal de la Nación en ejercicio está tratando de sustraer a personas de la persecución penal, por un lado, y por otro lado está tratando de destruir elementos probatorios relacionados con las investigaciones de graves actos de corrupción. El Congreso de la República ha ampliado su legislatura hasta el 30 de enero. ¿Usted cree que debería verse en el lapso de ese tiempo esta denuncia? Dada la importancia del cargo, las imputaciones están dirigidas contra el señor fiscal de la Nación, el Congreso no tendría otra alternativa que examinar esta denuncia y emitir un pronunciamiento. O archiva la denuncia luego de la indagación que haga porque carecería de sustento, o de lo contrario ampara la denuncia y formula acusación constitucional para que el Congreso levante el fuero, y la única posibilidad sería que el señor fiscal de la Nación sea suspendido en el ejercicio de funciones para que quien asuma el cargo realice la investigación en contra del alto funcionario. Porque la otra alternativa sería, don Víctor Cubas, que se conforme la Junta Nacional de Justicia que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y será la Junta Nacional quien, como ya sabemos, va a nombrar, va a retirar o va a ratificar a los jueces y fiscales, ¿no? Y eso recién está en debate el proyecto de ley orgánica. Claro, o sea, tendremos más o menos un par de meses más todavía para conformar esa Junta, ¿no? Por lo menos, pero el primer paso en ello es la conformación, la aprobación de la comisión que se va a encargar de la selección de los miembros, y una vez que esto ocurra, el concurso para la selección de los miembros y luego la designación, y esto evidentemente que tiene no menos de 120 días en mi opinión. Así es, listo. Bien, muchas gracias, don Víctor Cubas, por la deferencia con TV Perú. A usted las gracias, muy buenas tardes. Bien, era entonces el ex fiscal supremo Víctor Cubas en Villanueva respecto a esta denuncia que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez contra Pedro Chávarri. Se agudiza entonces la situación entre ambos fiscales.